hablar sobre este tema, saludamos a esta hora con muchísimo gusto a Álvaro Peñas, él es analista internacional, el redactor de Liberación. Bienvenido al programa La Mañana, Álvaro, como siempre es un gusto tenerte acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Álvaro, ayer sostuvimos el aliento un rato después de ver ese ataque contra territorio israelí. Y la escalada fue mucho mayor a la que ocurrió hace poco más de un mes, cuando por primera vez intentaban también penetrar ese duomo de hierro que es la defensa israelí. Ahora la pregunta es, los dos han amenazado, los dos han dicho que van a seguir con estos ataques y el otro responde, es inevitable la escalada al día de hoy, es completamente inevitable. Sí, desde luego Israel va a contestar, ya lo ha dicho y estoy completamente convencido de que lo va a hacer y que la respuesta va a ser contundente. Pero luego también hay que ver que este ataque iraní, me ha hecho gracia, ¿no?, el nombre de la operación, ¿no?, promesa honesta, más podría ser promesa incumplida, ¿no?, porque supuestamente la promesa sería a sus aliados de Hamas y Hezbollah, que han quedado muy debilitados, prácticamente desarticulados por las manos del ejército israelí. Pero el ataque fue un absoluto fracaso, es decir, no ha habido ningún daño a ninguna infraestructura. Se habló de ataques que eran a aeropuertos militares, que luego resultó ser todo falso, no era real. Y el ataque fue un verdadero fracaso por parte de Irán. Y desde luego Israel va a contestar, y yo creo que el ataque israelí, a diferencia del iraní, sí va a hacer bastante daño a Irán. Irán, por supuesto, luego responderá, pero vamos, si su capacidad de respuesta es esta, la verdad es que es un juego en el que no tiene nada que ganar. Sí, señor Peñas, así como lo decía Diana hace un momento, el escalamiento del conflicto viene tomando unas dimensiones cada vez más complejas. Estados Unidos también ya ha dicho que va a tomar parte para apoyar a Israel en este proceso y había ordenado incluso a su ejército pues también ayudar a derribar esos misiles que estaban cayendo sobre Israel. Este conflicto nos va a llevar a una situación mucho más difícil. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos? ¿Ya está tomando parte, va a tomar parte en este conflicto? ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? Bueno, como bien decías, Estados Unidos ya lo ha hecho anteriormente, también Reino Unido, otros países ayudaron a Israel cuando sufrió el primer ataque, ¿no?, por parte de Irán. Creo que el papel de Estados Unidos va a ser el mismo, no creo que vaya a haber ningún cambio, tampoco va a haber un cambio pese a estar en un momento electoral, porque hasta ahora el apoyo estadounidense a Israel siempre ha sido bastante firme. En los dos candidatos, de hecho, en las elecciones no hay ninguna discusión respecto a este tema, así que creo que va a ser mantener la misma línea. Lo que está por ver es, claro, tenemos que esperar a ver cuál es la respuesta de Israel, pero la situación también, cómo se está desarrollando y cómo se está desarrollando en el Líbano, ¿no?, sobre todo porque Irán hasta ahora había sobre todo hecho la guerra contra Israel utilizando a Hezbollah, utilizando a Hamas, pero claro, estos peones están en un estado, bueno, después de los últimos sucesos, están prácticamente desarticulados. Siguen teniendo capacidad, por supuesto, siguen pudiendo hacer daño, como vimos también ayer con un atentado terrorista que mató a 7 personas en Tel Aviv, pero su capacidad para mantener una guerra de baja intensidad o de cierta intensidad o de media intensidad con Israel es muy pequeña. Entonces, bueno, creo que Estados Unidos mantendrá ese apoyo y, como te he dicho antes, creo que tenemos que esperar a ver qué sucede y cuál es la respuesta exacta de Israel. Desde luego a Irán, como también te he dicho antes, creo que esto no le interesa, lo que pasa es que está en una situación en la que tampoco tiene otra opción. Álvaro, muy interesante, y volviendo quizás a lo que hablaba usted en la primera respuesta, el mundo, la gente, las personas que nos están viendo y que dicen, Dios mío, ¿qué está pasando en ese lugar del mundo? Sería bueno aclararles eso que acabas de mencionar, sobre que quizás no tiene en este momento Irán pues esa capacidad de entrar en una guerra tan fuerte como sí la tiene obviamente en este momento Israel. ¿De qué tipo de armas con qué tipo de armas puede contar? Recordemos, creo, y usted me puede corregir, si en el 2015 ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno de Trump, ¿no?, para dejar de enriquecer uranio, para un poco del desarme, pero ¿en qué punto, digamos, a término de armas, se encuentra Irán el día de hoy? Bueno,
como hemos visto en el ataque de ayer o en el ataque anterior, de momento las capacidades israelíes parece que son suficientes para hacer frente a ese armamento, ¿no? Eh, Luego, muchas veces se hablan de ciertas armas que a veces, insisto, a veces están en el campo más de la propaganda. Lo hemos visto, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Rusia tenía un armamento que, bueno, era algo que nunca se había visto y, sin embargo, estamos viendo tanques de hace 70 años que los tienen que utilizar en la guerra, ¿no? Es decir, que una cosa es la propaganda y otra es la realidad. Respecto a lo que decía, sí, es cierto, lo de con el tema del enriquecimiento de uranio, aunque también es cierto que en mayo de este año un dirigente iraní dijo que ellos ya habían logrado desarrollar la bomba atómica. No sé hasta qué punto esto es verdad. De momento, Israel sí parece tener armas atómicas, aunque no lo ha declarado y no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Pero bueno, en lo que es el armamento convencional, desde luego que parece que Israel tiene una clara ventaja sobre Irán. Otra cosa sería que estemos hablando de armas nucleares, pero insisto, aún así, la capacidad israelí es muchísimo mayor que la de Irán. De hecho, Irán hasta ahora ha intentado no tener un enfrentamiento directo con Israel. Ha utilizado, como decía, a Hamas o a Hezbollah. Pero claro, el problema es que ahora, por la situación que se ha creado y por lo que está pasando, no le ha quedado más remedio que hacer esto, ¿no? Porque claro, Israel ha pasado al ataque y bueno, ha desmantelado a sus aliados y Irán no tiene más remedio que decir, no, estamos aquí, tenemos capacidad para hacer daño, ¿no? Aunque de momento no lo hayan conseguido desde luego, como ellos hubieran querido. Señor Peñas, la semana pasada en la 79 Asamblea General de la ONU se hablaba mucho del papel que tiene este organismo en el mundo y de cómo ha perdido fuerza en muchos frentes. Y Benjamin Netanyahu también ha criticado y ha declarado a persona non grata a Guterres por no dar una declaración sobre esta situación. ¿Cuál es el papel de esos organismos internacionales que solo se remiten a comunicados donde lamentan y donde piden un retorno de la paz? Claro, es bastante complicado, ¿no? Es que Naciones Unidas, además, desgraciadamente, y sobre todo en este conflicto, ha tenido un papel se ha comprometido demasiado, en este caso, con uno de los bandos. Creo que ha sido escasamente hace unos días, murió un comandante de Hamas que resulta que trabajaba para las Naciones Unidas allí. Es decir, claro, ¿no? ¿Qué legitimidad o cómo puede luego la ONU no exigir algo cuando está implicado, pues en este caso, con un grupo como Hamas? Creo que el papel de Naciones Unidas ahora mismo efectivamente es más que nada simbólico. También está muy politizado. Creo que no sé si fue el mismo Netanyahu, fue el embajador israelí, lo dijo, ¿no? Israel tiene más resoluciones de condena que todos los demás países juntos que han sido condenados, ¿no? Cuando tenemos a países en la ONU, pues como sabemos, ¿no? Como Corea del Norte, como China, como Rusia, como Irán, ¿no? Es decir, no deja de ser bastante llamativo y creo que el papel de la ONU pues llega mal y tarde, como se suele decir, ¿no? Lo estamos viendo también en Ucrania, también el papel que ha tenido ha sido muy contradictorio. Eh, Acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra, porque Rusia está cometiendo crímenes de guerra, y a continuación, vamos, 2 días después, hace un acuerdo con Rusia para fomentar el respeto a los derechos humanos en el mundo, con un país que supuestamente comete crímenes de guerra. Es completamente absurdo. La postura de la ONU es errática y evidentemente no está sirviendo realmente para lo que tendría que ser, ¿no? Para poder ayudar o para que la gente pudiera negociar o para haber unos contactos diplomáticos y resolver los conflictos. Creo que ahora mismo su papel es, mucho tiene que cambiar. Creo que las Naciones Unidas tienen que reformarse y vamos, ahora mismo en este conflicto ni están ni se les espera. Sí. Álvaro, siguiendo por esta línea y hablando, pues, ya que vienes de hablar del papel de la Organización de Naciones Unidas y también ayer vimos las reacciones de muchos gobiernos, como decía Hugo, tantos pedidos. Es que acá la diplomacia está destinada a fallar en este conflicto, porque este conflicto ya, como lo acabas de explicar muy bien, sobre la fuerza del uno, la fuerza, ya es un tema para ellos histórico, es un tema ya de orgullo, es un tema de ego, de nación para cada uno. Esto parece que no lo desata ningún esfuerzo diplomático en el punto en el que está. Claro, es que efectivamente, Diana, el asunto es
que, y más como hemos visto las situaciones en Oriente Medio, tú nunca puedes mostrar debilidad. Israel, su política ha sido no mostrar debilidad y responder siempre ante los ataques. Igual que ahora Irán se está viendo forzada pues, a hacer algo que no quería hacer o que hasta ahora había evitado hacer. Entonces, en ese campo tan complicado, tan lleno de minas, la diplomacia tiene pocas posibilidades. Pero es cierto que los canales diplomáticos tienen que estar abiertos. En todos los conflictos lo están, de una manera o de otra, más o menos claro, más o menos de una manera más o menos abierta o no, pero tienen que estarlo. También hay un problema, esto es lo mismo que sucedía cuando vimos el caso, por ejemplo, con la ofensiva contra Hamas. Claro, si Hamas su objetivo es aniquilar al Estado de Israel, pues es muy difícil poder negociar algo con ellos. Es decir, es bastante complicado cuando se piden unos máximos tan irrealizables o tan extremos, ¿no? Y tan radicales. Así que creo que, bueno, creo que hay que desde luego intentar siempre mantener abierta la vía diplomática, pero desde luego por el momento lo que van a seguir hablando son las armas. Bueno, un camino muy complejo, parafraseándolo ustedes, señor Peñas, un camino lleno de minas, bueno, de misiles, que es lo que más nos preocupa en este momento. Gracias a usted por su tiempo, por su análisis y por su punto de vista. Es Álvaro Peñas, analista internacional, redactor de Delibratio. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Un saludo.